Muy buenas noches, ¿cómo están? Otra vez juntos, contenta de que estén del otro lado. Es un placer para mí poder compartir las cosas que aprendo semanalmente, estudiando, leyendo para ustedes. Pero hoy me gustaría comenzar de una manera singular. Hoy de madrugada ha fallecido el Papa Francisco y me gustaría compartir con ustedes el mensaje de nuestra iglesia, la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. La primera presidencia de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, ha emitido la siguiente declaración: nos unimos al mundo en lamentar el fallecimiento de su santidad, el Papa Francisco. Su liderazgo valiente y compasivo ha bendecido innumerables vidas. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a todos aquellos que acudían a él en busca de inspiración y guía. Al hacer una pausa para recordar su ejemplo de perdón y servicio, sentimos una profunda gratitud por la bondad de una vida bien vivida y nos regocijamos en la esperanza de una gloriosa resurrección posible gracias al sacrificio expiatorio de Jesucristo. El presidente Russell Nelson se reunió con el Papa Francisco dentro del Vaticano en el 2019, en lo que fue la primera reunión de este tipo. Sobre ese encuentro, el presidente de nuestra iglesia, el presidente Nelson, dijo: tuvimos una experiencia sumamente cordial e inolvidable con su santidad. Fue muy amable, cálido y acogedor. ¡Qué hombre tan dulce y maravilloso es! Y cuán afortunado es el pueblo católico de tener un líder tan bondadoso, atento, amoroso y capaz. Quería comenzar de esta manera porque reconocemos, como todos, un líder de personas cristianas como somos nosotros. Y que lo haya expresado la primera presidencia de nuestra iglesia hace que seamos exactamente como el Señor desea que seamos, compasivos y amorosos. Hemos tenido justamente una Semana Santa con grandes y maravillosas bendiciones, porque si bien ha fallecido su santidad, también gracias a la expiación del Salvador tenemos esperanza de la resurrección, y eso es lo que festejamos ayer, en el día de ayer, la esperanza de la resurrección gracias al poder de la expiación de nuestro Salvador. Y con respecto a eso me gustaría compartir expresamente con ustedes las palabras del elder Jorge Ventura. Se llama Expiación Cósmica, basado en el libro de Moisés, capítulo 1, versículo 33. Y he creado incontables mundos, y también los he creado para mi propio fin. Y por medio del Hijo, que es mi Hijo unigénito, los he creado. Moisés, capítulo 7, versículo 30. Y si fuera posible que el hombre pudiese contar las partículas de la tierra, sí, de millones de tierras como esta, no sería ni el principio del número de tus creaciones. Doctrina y Convenio, que veremos más adelante, sección 76, versículo 24, dice que por Él, por medio de Él y de Él, los mundos son, y fueron creados, y sus habitantes son engendrados, hijos e hijas para Dios. La expiación, un acto infinito realizado en un lugar finito. La expiación de Jesucristo
Es el acto más sagrado y trascendental en toda la historia de la creación. Fue un sacrificio infinito y eterno que abarca no solo a los habitantes de esta tierra, sino a la de todos los mundos creados por Dios. El elder Bruce McConkie enseñó: la expiación de Cristo es infinita y eterna. Cubre todos los pecados de todos los hombres en todos los mundos. A pesar de su alcance universal, la expiación se llevó a cabo aquí, en esta tierra. Fue aquí donde el Hijo unigénito del Padre vino en la carne. Fue aquí donde nació en Belén, ministró en Galilea y murió en el Calvario. El elder Maswell se preguntó: ¿por qué aquí? Una pregunta que siempre me había hecho. ¿Por qué aquí? ¿Por qué en la tierra? No lo sabemos con certeza. Tal vez fue en esta tierra donde nos hallábamos los peores. O tal vez este fue el mundo más necesitado. Solo este mundo fue capaz de rechazar al Salvador al grado de crucificarlo. En las palabras del presidente Russell Nelson, de todos los millones de mundos creados por él, solo en esta tierra él fue crucificado. Eso no significa que seamos mejores o peores, pero sí de alguna forma esta fue la tierra dispuesta a asesinar a su creador. Y se bendijo con este acto a todas las creaciones. El elder McConkie agregó: Cristo fue escogido en el gran concilio de los cielos para venir a esta tierra y ser el Salvador y Redentor. Su expiación es infinita y eterna. Esto implica que la expiación tiene efecto en todo el universo, aunque solo aquí se efectuó. Luego de 15 horas horribles e inimaginables, llenas de traiciones, juicios ilegítimos llevados a cabo por sacerdotes corruptos, escupitajos, cachetadas, acusaciones falsas, flagelación, lastimaduras como las de la corona de espinas, más los latigazos, el juicio de la multitud que lo había aclamado como rey al entrar en Jerusalén hacía 5 días y gritando ahora que le crucificaran. El camino de cuadras hasta el Calvario con la cruz pesándole y lastimando su cuerpo mortal aún más. Vino la crucifixión y el sepulcro prestado. Y a los 3 días, el milagro más grande y necesario ocurrió. Jesucristo resucitó. Conmueve el relato de María Magdalena cuando fue al sepulcro y lo encontró vacío, y ante su reclamo de que le devolvieran el cuerpo de su amado maestro, cuando le tuvo enfrente no lo reconoció. Pero cuando él la llamó por su nombre, María, ella supo quién era. Jesús, tal como lo había dicho, había vencido a la muerte. En Mosías el profeta Abinadí declaró: si no hubiese habido redención por medio de Cristo, la muerte sería eterna. Pero hay una resurrección, por tanto la tumba no tiene victoria y el aguijón de la muerte es consumido en Cristo. El presidente Nelson ha dicho: la resurrección de Jesús marcó el momento más importante y transformador de la historia del mundo. Un día no lejano, creo, lo comprobaremos. El presidente Gordon B. Hinckley, en la conferencia de abril del 2000, dijo: no habría habido Navidad de no haber habido Pascua. El niño Jesús de Belén sería como cualquier otro niño si no fuera por el Cristo Redentor del Getsemaní y del Calvario y por la triunfante realidad de la resurrección.
Eso es lo que vincula Navidad con la Pascua, con la Semana Santa. El regocijo del nacimiento del Salvador, el Redentor, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo y salva a los hijos de los arrepentidos. ¿De qué específicamente nos salva? De la culpa por el pecado. La culpa, ese lastre que a veces comienza ya en la niñez y si no se cura, lastima la vida. Cristo la sana porque ya la sufrió, la tuya, la mía. ¿Nos sirve? Quiera el Señor que sí. Nació en un pesebre y luego dejó vacía una tumba. Y mientras tanto, completó su sagrada misión. Por mí, por ti, por nosotros. En definitiva, es bueno saber que no fue la cruz la que nos salvó y nos salva, sino lo previo y lo posterior a ella. Hablábamos hace unos días atrás con el elder Escoma sobre lo que acababa de leer del elder Ventura y muy joven yo siempre pregunté por qué había elegido esta tierra. A mí no me parece para nada descabellado que nuestros presidentes, nuestros apóstoles, la voz de nuestro Señor, diga que tal vez era porque éramos los más valientes para poder hacer esto y beneficiar a todas las creaciones. O tal vez porque éramos los más necesitados, o tal vez porque éramos los peores. El sentido de culpa, podemos hablar horas de esto. El sentido de culpa, el imaginar la sangre en cada poro, el sufrimiento, era algo que estaba dispuesto a pasar para poder salvar sus mundos, sus creaciones, sus tierras. Yo he escuchado a muchas madres decir, ojalá todas las enfermedades malas me tocaran a mí y no a mis hijos. Si le tiene que pasar algo malo a mis hijos, yo daría mi vida por ellos. Y si nosotros, que somos seres terrenales, con un tiempo corto de vida, somos capaces de hacer eso por nuestros hijos, cuánto más nuestro Redentor. No encuentro ninguna contradicción en estas palabras. Me lo imagino sufriendo porque Él dice, lo hemos visto en otras secciones de Doctrina y Convenios, que Él sufrió para que nosotros no sufriéramos más de lo necesario, para poder comprendernos en plenitud. Creo que fue la clase pasada o la anterior que dijimos que nosotros éramos seres espirituales viviendo como seres mortales para pasar a ser seres espirituales nuevamente, pero con mucho mayor conocimiento, porque somos capaces de entender lo que nos pasa. La sección de hoy, y bienvenidos, es justamente si sois uno, si no sois uno, no sois míos. Abarca de el 21 al 27 de abril y está basada en las secciones 37 al 40. Pero no quise empezar directamente con la clase porque estos dos acontecimientos sucedidos son muy importantes y justamente en esto también tenemos que ser uno. Mis queridos amigos de la Iglesia, mis queridos hermanos, esta es la Iglesia verdadera y viviente del Salvador y enseña la plenitud restaurada del Evangelio de Jesucristo. El poder
y la autoridad de su sacerdocio residen aquí. Jesucristo dirige esta iglesia personalmente, a través de siervos, a los que ha llamado y autorizado, y por medio de un profeta viviente y revelador, como es el presidente Russell Nelson. El Salvador ha dado a los santos de los últimos días una misión única de recoger a los hijos de Dios y preparar al mundo para la segunda venida del Salvador. Pero es importante recordar que cuando la mayoría de las personas experimentan la Iglesia de Jesucristo por primera vez, no están pensando en la autoridad del sacerdocio, en las ordenanzas, ni en el recogimiento de Israel. Lo que es probable que noten por encima de todo es cómo se sienten cuando están con nosotros y cómo nos tratamos unos a otros. Ámense unos a otros, dijo Jesús. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos. Muy a menudo el primer testimonio que una persona tiene de Jesucristo lo recibe cuando siente el amor entre los discípulos de Jesucristo. El Salvador declaró que Él restauró su iglesia para que la fe aumente en la tierra. Por lo tanto, cuando las personas visitan nuestras reuniones de iglesia, el Salvador desea que salgan de ahí con una fe firme en Él. El amor que nuestros amigos sientan entre nosotros los acercará más a Jesucristo. Esa es nuestra sencilla meta cada vez que nos reunimos. Cualquier persona que esté buscando una mayor fe en Cristo o una conexión más cercana con el Padre Celestial debería sentirse como en casa en la iglesia. Invitarles a nuestras reuniones puede ser tan normal y tan natural como invitarlas a nuestra casa. Lo ideal y lo real. Ahora bien, también me doy cuenta, describiendo lo ideal, y en esta vida terrenal, rara vez llegamos a experimentar lo ideal. Es perfecta esta frase. No la digo yo, por supuesto. Y hasta el día perfecto, siempre habrá una brecha entre lo ideal y lo real. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando la iglesia no se siente como el día perfecto? Cuando por la razón que sea, nuestro barrio aún no nutre la fe o el amor perfecto. O cuando sentimos que no encajamos. Una cosa que no debemos hacer es renunciar al ideal. La portada del Libro de Mormón contiene esta importante advertencia. Si hay faltas, dice, estas son equivocaciones de los hombres. Por tanto, no condenéis las cosas de Dios. ¿Puede un libro o una iglesia o una persona tener faltas y equivocaciones y seguir siendo la obra de Dios? Sí, mi respuesta es un rotundo sí. Así que mientras nos atenemos a las elevadas normas del Señor, seamos también pacientes los unos con los otros. Cada uno de nosotros es una obra en progreso y todos dependemos del Salvador para cualquier progreso que hagamos. Eso es cierto para nosotros como personas y es cierto para el reino de Dios en la tierra. El Señor nos invita no solo a unirnos a su reino, sino también a estar anhelosamente consagrados en edificarlo. Dios visualiza un pueblo que es uno en corazón y voluntad, y para ser uno en corazón debemos procurar tener corazones puros. Y eso requiere un potente cambio en el corazón. ¿Qué piensan ustedes
cada vez que se acercan a nosotros a conversar. Tenemos una magnífica posibilidad a partir del 24 de abril en la Feria del Libro, que se realiza en Buenos Aires ya hace 50 años consecutivos. Es la primera vez que vamos a tener en la Feria del Libro un stand en la cual está referido solamente al Libro de Mormón. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que José Smith estaba tan preocupado cuando el 6 de abril de 1830, con solamente 50 o 60 personas, él decía, con esto voy a sacar a la luz al mundo el Libro de Mormón? Hoy en día, la invitación de nuestro presidente Nelson es a tener pensamientos celestiales, a poder juntar a su pueblo y poder ser uno en mente y corazón. Empecemos por casa, empecemos en nuestra capilla y extendamos la invitación de venir a la casa del Señor. Aquí en la tierra la mayoría de las diferencias que notamos, las diferencias que algunos de nosotros usamos para categorizarnos unos a otros, tienen que ver con cosas terrenales. Apariencia física, nacionalidad, idioma, vestimenta, costumbres, color de pelo, color de ojos, flaco, alto, bajo, chico, gordo, etc. Pero Dios no ve las cosas como lo ve la gente. La gente mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor ve el corazón. Desde su perspectiva, hay una categoría que está por encima de todas las categorías, y es que todos somos hijos de Dios. Y todos encajamos perfectamente en ella, aunque seamos diferentes. Es natural querer estar cerca de personas que ven, hablan, actúan y piensan como nosotros. Eso es genial, es aceptable, pero a veces no se da. En la Iglesia del Salvador recogemos a todos los hijos de Dios que están dispuestos a ser recogidos y que buscan la verdad. No es nuestra apariencia física, nuestras opiniones políticas, nuestra cultura o nuestra etnia lo que nos une. No son nuestros antecedentes en común lo que nos une. Es nuestro objetivo en común, nuestro amor por Dios y amor por el prójimo, nuestro compromiso con Jesucristo y su Evangelio, lo que nos hace uno con Cristo. La unidad que buscamos no consiste en que todos nos hallemos en el mismo lugar, sino en que todos miremos en la misma dirección, hacia Cristo. Somos uno, no por donde hemos estado, sino por a donde nos esforzamos por ir. No por lo que somos, sino por lo que tratamos de llegar a ser. De eso se trata la verdadera Iglesia de Cristo. Clave maravillosa. Si aman a Dios, si desean conocerlo mejor al seguir a su Hijo, entonces pertenecen a este lugar. Si están procurando seriamente guardar los mandamientos del Salvador, aunque todavía no sean perfectos en ello, entonces encajan perfectamente en la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Y si son diferentes las personas que los rodean, eso no los convierte en inadaptados, sino
en una parte necesaria del cuerpo de Cristo. Todos son necesarios en el cuerpo de Cristo. Los oídos perciben cosas que los ojos nunca podrían. Los pies hacen cosas para las cuales las manos serían ineficaces. Eso no significa que su trabajo sea cambiar a todos para que sean como nosotros, pero sí significa que tenemos algo importante que aportar y que tenemos algo importante que aprender. Es maravilloso poder aprender y crecer en el Evangelio. Si aún no son miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los invitamos a unirse a nosotros mientras nos regocijamos en la canción del amor que redime del Salvador. Lo necesitamos, lo amamos. La Iglesia será mejor con los esfuerzos de ustedes para servir al Señor y a sus hijos. Si ya han manifestado mediante el bautismo y al hacer convenios con Dios su deseo de entrar en el redil y ser llamados su pueblo, gracias por ser parte de esta gran y divina obra y por ayudar a hacer de la Iglesia de Jesucristo lo que el Salvador desea que sea. En la sección, permítame, aquí está. En la sección 38, en el versículo 15, dice: por tanto, sed fuerte desde ahora en adelante, no temáis, porque el reino es vuestro, y para vuestra salvación os doy un mandamiento. Porque he escuchado vuestras oraciones, y los pobres se han quejado de mí, delante de mí, y a los ricos yo los hice, y toda carne es mía, y no hago acepción de personas. Y he hecho rica la tierra, y he aquí es el estrado de mis pies, por lo tanto de nuevo pondré mi pie sobre ella, y os ofrezco y estimo conveniente daros las cosas necesarias, una tierra de promisión, una tierra en la que fluye leche y miel, sobre la que no habrá maldición cuando el Señor venga. Y os la daré como tierra de vuestra herencia, si es que la procuráis con todo vuestro corazón. Y esto será mi convenio con vosotros. La recibiréis como tierra de vuestra herencia, y como herencia de vuestros hijos, para siempre, mientras dure la tierra. Y la poseeréis otra vez en la eternidad, para nunca más volver a pasar. Mas de cierto os digo, que vendrá tiempo cuando no tendréis rey ni gobernante, porque yo seré vuestro rey, y velaré por vosotros. Por tanto, escuchad mi voz, y seguidme, y seréis un pueblo libre, y no tendréis más leyes que las mías cuando yo venga, porque soy vuestro legislador. ¿Y qué cosa hay que detenga mi mano? Pero en verdad os digo, enseñaos los unos a los otros, de acuerdo con el oficio al cual os he llamado, y estime cada hombre a su hermano como a sí mismo, y ponga en práctica la virtud y la santidad delante de mí. Y de nuevo os digo, estime cada hombre a su hermano como a sí mismo. Porque ¿quién de vosotros, si tiene 12 hijos que le sirven obedientemente, y no hace acepción de ellos, dice a uno, vístete de gala y siéntate aquí, y al otro, vístete de harapos y siéntate allí? ¿Podrá luego mirarlos y decirles, ¿soy un padre justo? He aquí, esto os lo he dado por parábola, y es como yo soy. Yo os digo, sed uno, y si no sois uno, no sois míos.
Me encanta, me produce un placer inmenso poder compartir con ustedes estas enseñanzas, porque me hacen sentir que soy parte de un algo maravilloso, de promesas preciosas, invaluables, que no las he escuchado en otra parte, que todos encajamos perfectamente como somos en la casa del Señor, que si estamos dispuestos a hacer su voluntad y no la nuestra, seremos eternamente gozosos, con promesas eternas. Queridos amigos, queridos hermanos, si no han llegado hasta la Iglesia de Jesucristo y se han puesto al lado nuestro, los invitamos a que puedan pasar por esta experiencia. Como dije recién, hermanos, si ya lo hicieron y si ya hicieron el primer convenio de bautizarse y han recibido el Espíritu Santo, sabrán por ustedes mismos que estas cosas son ciertas, que estas cosas, estas verdades son eternas y únicas. Ojalá podamos ser uno en Cristo, como Cristo es uno en Dios. Sé con certeza que esta es la iglesia verdadera. Les doy mi testimonio que cada uno de nosotros es un hijo amado de Dios y que podemos ser felices y tener gozo solamente conociendo. Y cuanto más sepamos, más libres seremos de elegir. Y lo comparto en su sagrado nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén.